En el animado y moderno barrio de Chapinero Alto, donde las noches bogotanas están iluminadas por luces brillantes y los locales de modas atraen a la multitud, se gesta una oscuridad inimaginable. En medio de la efervescencia de la vida urbana, un trágico suceso silenció las calles y estremeció los corazones de toda Colombia. En las semanas posteriores al fatídico evento, una multitud se congregaba frente al imponente edificio, una estructura moderna erigida apenas unos años atrás por la acaudalada familia de Rafael Uribe Noguera. Allí, en la entrada que alguna vez fue un umbral hacia el hogar, ahora reposaban flores marchitas, velas titilantes y carteles en memoria de una inocencia arrebatada. El asesinato de Juliana Zamboni no solo fue un crimen, sino un desafío sin precedentes para las autoridades. La voz del pueblo clamaba justicia, exigiendo que la muerte de la niña no quedara impune. Te invito a quedarte. En la mañana del domingo 4 de diciembre del 2016, un día que parecía rutinario en el barrio Chapinero Alto, Rafael Uribe Noguera arrancó su camioneta y se dirigió a un destino que cambiaría la vida de una familia para siempre. El sol brillaba sobre Bosque Calderón, un barrio humilde de construcciones informales situado a unos pocos kilómetros de distancia. Allí, las calles resonaban con las brisas y juegos de los niños del lugar. Entre ellos estaba Juliana Zamboni, una niña de tan solo 7 años, nacida el 26 de junio del 2009. Ella vivía en ese barrio junto a su hermana pequeña y sus padres Juvencio y Nelly. La familia había llegado a la gran ciudad desde el empobrecido y violento departamento del Cauca, buscando un futuro más prometedor. Mientras Juliana jugaba despreocupadamente en la calle junto a su primo, la camioneta de Uribe Noguera se detuvo cerca. Él se bajó del vehículo y con una sonrisa calculada entabló una conversación con la niña. Lo que parecía un simple intercambio de palabras, pronto se tornó en algo más oscuro y siniestro. De repente, Uribe Noguera se llevó a Juliana en su camioneta, dejando la calle en un silencio inquietante. «Se están llevando a Juliana. Se llevaron a Juliana», gritó un niño de 6 años con desesperación. Desesperada, Nelly corrió por todo el barrio, sus gritos de auxilio mezclándose con los latidos frenéticos de su corazón. La camioneta descendía por la única vía de entrada y salida del sector, y en su angustia, Nelly se cruzó de frente con el vehículo. Sin embargo, no pudo ver a su hija. El hombre sujetaba con firmeza a Juliana en el puesto del copiloto, ocultándola cuidadosamente de cualquier mirada a través de las ventanas. El tiempo parecía detenerse mientras la camioneta desaparecía, llevándose con ella la inocencia y la alegría de una familia que solo había buscado una vida mejor en la gran ciudad. Mientras Nelly caía en un abismo de desesperación, gritando con el corazón roto que se llevaron a su niña, el hombre se desvanecía en la distancia con su lujosa camioneta. El niño, un tembloroso, le contó a Juvencio Zamboni, padre de Juliana, que quien se había llevado a su hija era un hombre joven, con barba, conduciendo una camioneta gris. La noticia se esparció como incendio en Bosque Calderón. Los vecinos alarmados llamaron de inmediato a la policía y a los medios de comunicación. Todos coincidían en un detalle crucial. Una camioneta de lujo había sido vista anteriormente en el sector, un vehículo extraño a los habitantes y cuyo conductor era un desconocido. Patrulleros de la policía comenzaron a dialogar con Juvencio y Nelly, quien en su pánico se desmayaba con frecuencia, incapaz de asimilar lo ocurrido. Mientras tanto, un grupo de taxistas se movilizaron rápidamente corriendo la voz del rapto de la niña por radioteléfono y grupos de WhatsApp. La descripción del vehículo, una camioneta gris de Platón, se convirtió en el objetivo de una búsqueda frenética por toda la ciudad. Álvaro Rincón, intendente del Gaula de la Policía de Bogotá, asumió de inmediato la investigación. Las características del secuestrador y del vehículo descritas por la familia y los vecinos ya estaban en sus manos. Don Juvencio, con la voz entrecortada por la angustia, relató que habían llegado a la capital huyendo de la violencia de su natal Bolívar, Cauca. Ahora vivían en una humilde vivienda en el barrio Bosque Calderón junto con otros familiares. Desde su llegada a Bogotá, trabajaba en la construcción a pocas calles de su hogar.
Nelly, con lágrimas incesantes y a punto de dar a luz a su segundo bebé, solo podía llorar, desesperada por abrazar de nuevo a su hija. Con la comunidad en estado de alarma, el grupo del Gaula de la policía centró su búsqueda en las cámaras del sector, especialmente las ubicadas en una panadería del barrio. Tras revisar las grabaciones, descubrieron que el vehículo utilizado en el rapto de Juliana era una camioneta Nissan X-Trail color plateado, la cual no concordaba con la descripción inicial. De inmediato se ordenó un plan candado en toda la ciudad, esto con el objetivo de localizar la camioneta y evitar que saliera de la ciudad. Con la placa del vehículo en su poder, Rincón contactó a la persona registrada como propietaria de la camioneta. Laura Arboleda en la llamada se mostró nerviosa. «Espera un momento, le paso a mi esposo», dijo dejando a Rincón en suspenso. «Soy Francisco Uribe Noguera», respondió. «Señor Francisco, soy de la policía. ¿Este vehículo es de ustedes? ¿Dónde está?» «Estoy en una reunión en el Nogal. Ahorita no puedo». El investigador, percibiendo la actitud de Francisco, decidió ser directo. «Vea, Francisco, si no me colabora, acá están los medios de comunicación. ¿Y si usted no me dice dónde está el vehículo? En 15 minutos los medios de comunicación sacan esto». La insinuación de Rincón había sido clara y firme, usando la presión mediática como herramienta para obtener la cooperación necesaria. Francisco le pidió al investigador unos minutos mientras hablaba con su jefe de seguridad. Durante este tiempo, Rincón aprovechó para revisar las redes sociales de la pareja y encontró una foto de un hombre con rasgos similares a los que los vecinos describieron como el secuestrador de Juliana. El hombre en la foto era Rafael Uribe Noguera, hermano de Francisco. Rincón mostró la foto a los vecinos, quienes coincidieron en que podría ser el secuestrador. Aunque aún era solo una sospecha, el investigador sabía que estaba en el camino correcto. A los pocos minutos, Rincón volvió a llamar a Francisco, pero este no contestaba el celular. Sin embargo, en una de las llamadas le informaron que irían de inmediato al Club El Nogal, uno de los más exclusivos de la sociedad bogotana. Tras ese anuncio, Francisco finalmente accedió a reunirse con ellos. Así, Rincón y su equipo se encontraron con Francisco en el CAI de la policía de la calle 72 con Séptima. La tensión era palpable, mientras esperaban conscientes de que cada segundo contaba en la búsqueda de Juliana. Francisco llegó al lugar con una expresión mezcla de preocupación y desafío. Rincón, firme y decidido, sabía que este encuentro podría ser la clave para resolver el misterio y encontrar a Juliana antes de que fuera demasiado tarde. La policía sin rodeos le explicó la situación de urgencia. La niña había sido raptada y el vehículo a nombre de su esposa estaba involucrado. Consciente de la gravedad del asunto, Francisco hizo varias llamadas. Cada vez más preocupado, finalmente decidió hablar. «Le seré franco. El vehículo está a nombre de mi esposa, pero se lo dimos a mi hermano. No hemos hecho papeles», confesó. Francisco los condujo al edificio EQ64, construida por la misma familia. Rafael, su hermano, era arquitecto, al igual que su padre, quien había sido decano de arquitectura en una prestigiosa universidad. Mientras tanto, otras patrullas de la policía rastreaban las cámaras por la zona y verificaban los parqueaderos de Chapinero en búsqueda del vehículo. Al llegar a EQ64, donde supuestamente vivía Rafael, Francisco alegó que no recordaba el número del apartamento de su hermano. No encontraron rastro del vehículo en el edificio y las cámaras de seguridad del lugar tenían clave, permitiendo ver solo algunas imágenes. Francisco explicó que las claves de las cámaras de seguridad las tenía su padre, quien vivía precisamente a media cuadra. Los policías accedieron a que él fuera a buscar las claves. Mientras tanto, Rincón regresó a Bosque Calderón para hablar con Juvencio y Nelly, así preguntarle si habían recibido alguna llamada extorsiva o si los vecinos tenían alguna novedad. En medio de la angustia, los familiares de Juliana repartían aromática a los policías y a los vecinos que se desplegaron por Chapinero para pegar carteles con el rostro de la niña desaparecida. La comunidad, unida en su desesperación, se volcaba a las calles con la esperanza de encontrar a Juliana. Viendo la desesperación de Juvencio, Rincón le sugirió que lo acompañara en una ronda por Chapinero. Juvencio aceptó y le mostró dónde estaba trabajando a pocas cuadras del edificio EQ64. Mientras patrullaban la zona, uno de los agentes informó a Rincón que se había estacionado frente al edificio donde estaría Francisco, pero el hombre no salía ni respondía a las llamadas. La tensión aumentaba. ¿Qué estaba haciendo Francisco? ¿Por qué no atendía las llamadas?
En medio de la incertidumbre, Rincón y Juvencio seguían recorriendo las calles con la esperanza de encontrar alguna pista que los llevara a la niña. Los investigadores seguían insistiendo con mensajes de WhatsApp y llamadas. A pesar de su convalecencia por una operación de corazón abierto, los policías se vieron obligados a hablar con Rafael Uribe Rivera, padre de los sospechosos. Sin embargo, este afirmó no saber nada de sus hijos. Para Rincón en ese momento no quedaba menor duda. Rafael Uribe Noguera era el hombre detrás del secuestro de Juliana Zamboni. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un oscuro y perturbador retrato del culpable. La fiscalía también estaba al tanto del caso y se unió a la investigación. Francisco finalmente contestó uno de los mensajes, pero se negó a revelar su paradero con su hermano Rafael. El barrido por la zona no arrojaba pistas del vehículo. Sin embargo, a las 6 de la tarde, Rincón volvió a insistirle a Francisco que podría estar involucrado en un delito. Esta vez obtuvo una respuesta. Cuando Rincón llegó a la clínica de Navarra donde se encontraba Francisco, este estaba acompañado por un abogado. Mi hermano tuvo una complicación médica y lo trajimos a la clínica. Mi hermano está involucrado en la desaparición de la niña, confesó Francisco. Él tiene otro apartamento en el EQ66 y la metió en un jacuzzi. La policía con Juvencio en la patrulla se apresuró hacia el EQ66, a pocas cuadras del otro apartamento de Rafael. Mientras tanto, llamaron al equipo de criminalística y a la fiscalía para que se dirigieran al edificio. A pesar de que Rafael estaba supuestamente internado por problemas cardíacos, era vigilado de cerca por unos patrulleros. Rincón aún conservaba una pequeña esperanza de encontrar a la niña con vida en ese apartamento. Al llegar al edificio, el celador les informó que Rafael había ingresado por el parqueadero y había dejado el carro en el sótano. Francisco autorizó el ingreso al apartamento, donde un equipo del Gaula de la policía subió de inmediato. Los policías ingresaron al piso 6, apartamento 603. Al llegar a la terraza, descubrieron un jacuzzi. Los agentes encontraron a Juliana en el apartamento, lamentablemente ya sin vida. La noticia fue devastadora. Juvencio y Nelly gritaban, lloraban y se desmayaron varias veces. Fue necesario trasladarlos de urgencia a una clínica. Rincón, nuevamente en el lugar de los hechos, entregó la investigación a la fiscalía, quien inició la recopilación de pruebas examinando el apartamento donde se encontró la niña. La verdad había salido a la luz, pero el dolor y la incredulidad persistían en el aire, envolviendo a todos en una sombra de tragedia y desesperación. El apartamento donde encontraron a Juliana estaba vacío y presentaba indicios de haber sido recientemente ocupado. Hacía 2 meses que Rafael Uribe Noguera se había mudado al otro edificio construido por su familia, el EQ66. Entre los hallazgos recolectados por la fiscalía, se encontraba uno de los zapatos blancos de la niña descubierto dentro de la camioneta. En el apartamento, la escena del crimen había sido meticulosamente limpiada, pero se hallaron indicios preocupantes. Una botella de aguardiente, cigarrillos y el vestido de la menor sumergido en el tanque del sanitario. Se encontraron objetos que indicaban la presencia de Juliana en el apartamento, sumándole a esto un frasco de aceite desocupado, presuntamente utilizado por el arquitecto en sus actos desequilibrados o también para contaminar la evidencia. Además de las pruebas en el apartamento, los investigadores reconstruyeron el recorrido de la camioneta desde que salió del barrio con la niña hasta que llegó al EQ66. Según el fiscal, Rafael Uribe Noguera inicialmente intentó ingresar al apartamento donde ahora vivía, pero luego decidió dirigirse a su antigua casa. En los videos de vigilancia se observó cómo la niña luchaba desesperadamente contra su captor, pero era inútil liberarse de su control. Horas más tarde, Francisco llegó al edificio y subió al piso donde presumía que estaba su hermano. En imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se vio cómo saltó una tapia para acceder a la terraza de este apartamento. Francisco, en sus declaraciones a la justicia, afirmó que colaboró plenamente con las autoridades y nunca intentó encubrir a su hermano. Relató las fuertes confrontaciones que tuvo con él en el primer encuentro en el apartamento. Rincón, por su parte, expresó su frustración al afirmar que estaba seguro de que la niña podría haber sido encontrada horas antes si hubieran recibido la colaboración adecuada. Pero ¿quién era Rafael Uribe Noguera? Un hombre de 38 años era mucho más que un simple arquitecto. En su círculo social era conocido por su faceta de fiestero y mujeriego.
pero según las investigaciones, Rafael había dado un oscuro giro hacia la perversidad criminal. La fiscalía, al indagar en su pasado, descubrió un cambio drástico en su comportamiento hacia familiares, amigos y compañeras. Lo describieron como un individuo problemático, desordenado y caprichoso, aunque dotado de una mente brillante para su profesión. Mientras Rafael era vigilado en la clínica por la policía, se emitía la orden de captura en su contra, la cual se ejecutó el martes 6 de diciembre del 2016. La presión era palpable, especialmente cuando una multitud se agolpaba afuera ansiosa por lincharlo. En medio de esta tensión, su padre le suplicó: Rafael, no quiero que esto se convierta en otro caso Colmenares. Acepta los cargos y no sigas dañando a la familia como lo estás haciendo. Tanto para el fiscal como para el intendente Rincón, Rafael representaba una mente pervertida que había iniciado una posible carrera delictiva como criminal serial. En la clínica, mientras las sombras de la tragedia se cernían sobre él, Rafael Uribe Noguera experimentaba momentos de desconsuelo, sollozando entre las sombras de su propio tormento. Finalmente llegó el momento en el que fue dado de alta, pero su liberación no fue un alivio, sino el comienzo de una pesadilla. Mientras abandonaba el lugar bajo la atenta mirada de los agentes de la ley, una multitud enfurecida se arremolinaba en torno a él. La turba, agitada por la furia y la sed de justicia, no dudó en lanzarle su ira en forma de botellas, piedras y hasta cascos de motocicletas. Cada objeto arrojado llevaba consigo el peso de la indignación, la sed de venganza y el clamor de una sociedad herida. La condena que se cernió sobre Rafael Uribe Noguera resonó como un eco de justicia en medio del horror que había desatado. Mientras el cuerpo de Juliana era velado en su hogar natal en Bolívar, Cauca, la sociedad aún no lograba desentrañar el asombro ante el crimen atroz que había sacudido sus cimientos. En medio de este turbulento escenario, el vigilante Fernando Merchán tomó una decisión fatal. En su casa, lejos de la mirada del mundo, decidió poner fin a su propia existencia. Según el fiscal, Merchán fue él quien, sin saberlo, abrió la puerta a la tragedia al activar el sensor del garaje, permitiendo la entrada de Uribe Noguera aquel fatídico domingo. Aunque Merchán era testigo clave en el proceso, su muerte dejó un reguero de interrogantes y culpabilidades. La presión y el peso de lo sucedido lo abrumaron hasta el punto de sentirse responsable, aunque el destino trágico de la niña fuera ajeno a su conocimiento. Mientras tanto, en las audiencias que determinarían el destino de Uribe Noguera, su silencio resonaba más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Solo aceptó los cargos que pesaban sobre él en un murmullo de culpabilidad apenas perceptible. En una primera instancia, la justicia le impuso una condena de 52 años de prisión por feminicidio, tortura, acto carnal violento y secuestro, con el agravante de que la víctima era una niña indefensa. Sin embargo, ni esta sentencia ni el paso del tiempo pudieron mitigar el dolor y la indignación de la sociedad y la familia de Juliana. La fiscalía y los seres queridos de la pequeña apelaron esta decisión inicial y la justicia respondió aumentando la condena a 58 años de prisión. Al leer el fallo, el magistrado Jairo José Agudelo Parra enfatizó que esta pena no solo buscaba castigar un crimen atroz, sino también enviar un mensaje contundente que la sociedad no toleraría jamás tales atrocidades. En los sórdidos anales de la historia criminal de Colombia, el nombre de Rafael Uribe Noguera quedó marcado con la tinta indeleble de la infamia. Al año siguiente, una nueva fase de su infame travesía lo llevó a un lugar siniestro, a un rincón oscuro del sistema penitenciario colombiano, la cárcel La Tramacúa en Valledupar. Este sombrío recinto, conocido entre reclusos como el Pabellón del Horror, yacía confinado junto a los más repudiados criminales del país. Entre ellos, figura el nombre del infame asesino serial y violador, Alfredo Garavito. Entre sombras y sospechas, el destino de los hermanos Uribe Noguera quedó marcado por la mirada escrutadora de la justicia. La fiscalía los señalaba de borrar mensajes, de ocultar la verdad tras un velo de complicidad. Sin embargo, en un giro inesperado, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dictaminó en 2019 que la inocencia de los hermanos permanecía incólume. Los señalamientos se desvanecieron como humo en el viento y el caso del asesinato de Juliana Zamboni encontró su cierre. Pero las palabras de los hermanos registradas en los fríos expedientes judiciales dejaron entrever la angustia y la inquietud que los embargaba.
En los días y meses siguientes al caso de Juliana Zamboni, motivó a muchos a reflexionar sobre la situación de la violencia infantil en Colombia y en el mundo. Se llevaron a cabo marchas y vigilias en su memoria, y su nombre se convirtió en un emblema de la lucha contra el maltrato y abuso infantil. La historia de Juliana Zamboni es un doloroso recordatorio de las vulnerabilidades que enfrentan los niños en nuestras sociedades. Su trágica muerte no solo causó un inmenso dolor a su familia, sino que también sacudió la inocencia colectiva de una nación. Es fundamental que la sociedad y el gobierno trabajen juntos para crear ambientes seguros para los niños, donde puedan crecer y desarrollarse sin miedo. La memoria de Juliana Zamboni seguirá viva impulsando cambios y recordándonos que cada acción cuenta en la lucha contra la violencia. En su nombre debemos continuar trabajando incansablemente para proteger a todos los niños, asegurándonos de que ningún otro niño sufra una tragedia similar.